Millonario pierde a su esposa y a su hijo en el parto. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie esperaba. El hospital estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era un silencio cargado de expectativas, de nervios contenidos y de esperanzas frágiles que parecían flotar en el aire. Para el millonario, aquel lugar representaba el comienzo de la vida, no el final de todo. Caminaba de un lado a otro por el pasillo, ajustándose el saco del traje una y otra vez, sin darse cuenta. Había pasado años tomando decisiones que movían millones, cerrando acuerdos imposibles y enfrentando crisis que otros no habrían soportado. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para ese momento. Su esposa estaba en la sala de parto, la mujer que había sido su refugio cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. La única persona capaz de mirarlo sin miedo, sin interés, sin expectativas. La que lo había amado cuando aún no era nadie y cuando se convirtió en alguien que todos querían conocer. Aquel día, ella le había apretado la mano con fuerza antes de entrar. «Todo va a salir bien», le dijo, sonriendo con esfuerzo. Él asintió, aunque el corazón le latía demasiado rápido. «Te espero aquí», respondió. «No me voy a mover». Y lo cumplió. Se sentó en una de las sillas duras del pasillo, con la mirada fija en la puerta cerrada. Cada sonido lo hacía levantar la cabeza. Cada paso aceleraba su respiración. En su mente ya imaginaba el llanto del bebé, el primer abrazo, la foto inevitable que alguien tomaría para recordar ese instante perfecto. Había comprado todo: la cuna, la ropa, los juguetes. Había preparado una habitación entera en la mansión. Una habitación que todavía no sabía que quedaría en silencio. El tiempo empezó a alargarse de forma cruel. Los minutos se volvieron horas. Las enfermeras entraban y salían con expresiones cada vez más serias. Nadie decía nada. Nadie explicaba. Solo pedían paciencia. Y la paciencia, en ese momento, se sentía como una tortura. Finalmente, la puerta se abrió. Un médico salió, quitándose los guantes con movimientos lentos. No sonreía, no evitaba la mirada. Simplemente caminaba hacia él. El millonario se puso de pie de inmediato. «¿Todo está bien?» «Sí», preguntó, con una sonrisa nerviosa que se rompía a mitad de la frase. El médico respiró hondo. «Señor», comenzó. «Hubo complicaciones». El mundo se detuvo. «¿Complicaciones?», repitió él, sin comprender. «Hicimos todo lo posible», continuó el médico. «Pero hubo una reacción inesperada durante el parto». El millonario sintió que el suelo se alejaba de sus pies. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó con la voz temblorosa. «Quiero verla». El médico bajó la mirada por un segundo. «Lo siento mucho. Esa frase lo destruyó». «No», murmuró. «No, usted se equivoca». Pero el médico no se equivocaba. La esposa había muerto. Así, sin aviso, sin despedida. El millonario caminó por el pasillo como un hombre que no sabe hacia dónde va. Entró en una sala fría, blanca, demasiado limpia para tanta tragedia. Allí estaba ella, inmóvil, silenciosa, la mujer que horas antes hablaba de nombres y de futuros. «Dijiste que todo iba a salir bien», susurró, tomando su mano. No hubo respuesta. El llanto quiso salir, pero no pudo. El dolor era tan grande que ni siquiera encontraba forma de manifestarse. Pensó que nada podía ser peor. Se equivocaba. Minutos después, el médico regresó. «Hay algo más que debes saber», dijo con cautela. El millonario levantó la cabeza lentamente. «El bebé», continuó el médico, «no sobrevivió. El
golpe fue final. 2 pérdidas, en el mismo día, en el mismo lugar, en el mismo silencio. El millonario cayó de rodillas. No gritó, no lloró, solo se quedó allí, vacío, como si alguien hubiera apagado todo dentro de él. Horas después, caminó por los pasillos del hospital sin rumbo. Firmó papeles que no leyó. Escuchó palabras que no entendió. Personas le hablaban, pero las voces parecían venir de muy lejos. Todo había terminado, o eso creía. Antes de irse, pidió volver a pasar por el pasillo donde todo había comenzado. No sabía por qué. Tal vez buscaba una explicación. Tal vez solo necesitaba despedirse del lugar que le había quitado todo. Caminaba con pasos lentos, derrotados, cuando algo lo detuvo. Un sonido, muy bajo, casi imperceptible. Se detuvo. Pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero el sonido volvió a escucharse. Un llanto, no fuerte, no desesperado. Un llanto débil, pero real. El millonario giró la cabeza confundido. «Eso no es posible», murmuró. Siguió el sonido hasta una sala lateral. Una enfermera estaba allí, nerviosa, sosteniendo una carpeta contra el pecho. «Disculpe», dijo él, «¿qué es ese llanto?» La enfermera palideció. «Señor», respondió, «usted no debería estar aquí». El corazón del millonario empezó a latir con fuerza. «¿De quién es ese bebé?», insistió. La enfermera dudó. Hubo un error», dijo finalmente. «Algo que no estaba en los informes». El millonario sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones, pero no sabía si era alivio o miedo. «Lléveme con él», dijo con voz firme. La enfermera abrió la puerta lentamente. Y en ese instante, cuando creyó haberlo perdido todo, cuando estaba a punto de irse para siempre, algo inesperado estaba a punto de cambiar su destino. El millonario se quedó inmóvil frente a la puerta entreabierta. El llanto seguía ahí, débil, irregular, pero inconfundible. No era un eco de su mente ni un recuerdo cruel. Era real, tan real que le hacía doler el pecho al respirar. Esto no puede estar pasando», murmuró sin apartar la mirada. La enfermera evitaba mirarlo directamente. Sus manos temblaban mientras sostenía la carpeta. «Señor, por favor», dijo en voz baja, «hay cosas que todavía no están claras». «Nada está claro», respondió él, con una calma forzada que no sentía. «Desde que me dijeron que mi esposa y mi hijo habían muerto». La palabra hijo le quemó la garganta. La enfermera cerró los ojos por un segundo, como si reuniera valor. «Acompáñeme», dijo finalmente. Caminó delante de él por un pasillo secundario, uno de esos que no aparecen en los recorridos habituales. Las luces eran más frías, el ambiente más silencioso. Cada paso parecía alejarlo del mundo que conocía y acercarlo a algo que aún no podía comprender. Entraron en una sala pequeña. No había familiares, ni flores, ni globos. Solo una incubadora y un bebé envuelto en mantas claras. El millonario sintió que el corazón se le detenía. «¿Quién es?», preguntó, sin atreverse a acercarse. «Es un recién nacido», respondió la enfermera. «Ingresó hace unas horas». «¿Hace unas horas?», repitió él, confundido. «Hubo varios partos complicados hoy», explicó ella con cautela, «y una confusión en los registros durante la emergencia». El millonario dio un paso al frente, luego otro. El bebé lloraba con poca fuerza, como si estuviera agotado. Aún así, estaba vivo. Respiraba. Se movía. «Me dijeron que mi hijo no había sobrevivido», dijo él con la voz quebrada. La enfermera tragó saliva. Eso fue lo que constaba en el informe inicial.
¿Inicial?, repitió él, alzando la voz por primera vez. Señor, por favor. Intentó calmarlo. El parto fue extremadamente complejo. Hubo decisiones rápidas, demasiada presión, demasiado caos. El millonario apoyó una mano en la pared para no caer. ¿Está diciendo que se equivocaron? La enfermera no respondió de inmediato. Ese silencio fue la respuesta. El millonario cerró los ojos. Todo su cuerpo temblaba. En cuestión de horas había perdido a la mujer que amaba. Había enterrado en su mente a un hijo que nunca conocería. Y ahora alguien insinuaba que tal vez nada había sido como le dijeron. «Quiero ver los registros», dijo con voz firme. «Todos». «No es tan sencillo», respondió ella. «Hay protocolos, autorizaciones». «No me importa», la interrumpió. «Ya me lo quitaron todo. No me van a quitar la verdad». La enfermera asintió lentamente. «Voy a buscar al médico responsable», dijo, «pero le advierto, lo que descubra puede doler más». «Imposible», respondió él. «Nada puede doler más que esto». Se quedó solo en la sala. El bebé seguía llorando, cada vez con menos fuerza. El millonario se acercó un poco más. No lo tocó. No se atrevía. Tenía miedo. Miedo de creer. Miedo de esperar. «Si eres tú», susurró. «No sé si estoy preparado». Las palabras salieron solas. No sabía a quién se las decía exactamente. Tal vez al bebé. Tal vez a sí mismo. Tal vez a la memoria de su esposa. Minutos después, el médico apareció. Era el mismo que había pronunciado aquella frase devastadora horas antes. «Señor», dijo, serio, «necesitamos hablar». Salieron de la sala. «Hubo una confusión grave», admitió el médico. «Durante el parto, su esposa sufrió una complicación severa. El equipo se concentró en intentar salvarla. El millonario apretó los puños. ¿Y el bebé?» «El bebé presentó señales débiles», explicó, «y en medio de la emergencia fue trasladado a otra área. Los registros no se actualizaron a tiempo. Me dijeron que estaba muerto». «¿Sin estar seguros?», preguntó él incrédulo. El médico bajó la cabeza. «Fue un error». Esa palabra volvió a caer como un golpe. «Un error», repitió el millonario. «¿Eso es todo?» «Sé que no basta», respondió el médico, «y no busco justificarlo, solo explicarlo». El millonario respiró hondo, intentando no perder el control. «¿Está vivo?», preguntó. «¿Ese bebé está vivo?» «Sí», respondió el médico. «Pero necesitamos hacer pruebas. No podemos confirmar nada aún». El millonario sintió algo nuevo mezclarse con el dolor. No era alivio, no era alegría, era miedo. Miedo de volver a perder. «No me vuelva a mentir», dijo, «porque no lo soportaría». Regresó a la sala y se quedó observando al bebé durante horas. El tiempo dejó de existir. Cada pequeño movimiento, cada respiración, se volvía un milagro frágil. En su mente, la imagen de su esposa aparecía una y otra vez. «Todo va a salir bien». Esa frase ahora tenía un peso distinto. Al caer la noche, el médico volvió con resultados preliminares. «El bebé está estable», dijo, «pero necesitamos tiempo». El millonario cerró los ojos. «Quiero quedarme», dijo, «aquí». «No suele permitirse». «No me importa», interrumpió. «No me voy». El médico asintió. «Entonces debo decirle algo más», agregó. «Oficialmente, en los registros, su hijo sigue figurando como fallecido». El millonario abrió los ojos de golpe. «¿Qué?» «Es un proceso largo corregirlo», explicó, «y habrá investigaciones. Personas que no querrán que esto salga a la luz». El millonario comprendió al instante.
El dolor no había terminado, la pérdida tampoco, pero ahora había algo más, una verdad incómoda, un sistema que había fallado y una decisión que tendría que tomar. Esa noche, sentado junto a la incubadora, el millonario apoyó la mano sobre el vidrio y susurró: «No sé qué eres para mí todavía, pero no voy a irme otra vez». Afuera, el hospital seguía funcionando como si nada. Adentro, su mundo volvía a romperse, y al mismo tiempo, algo pequeño y frágil comenzaba a resistir. El amanecer llegó sin pedir permiso. La luz del sol entró por las ventanas del hospital con una suavidad casi cruel, iluminando un lugar que para el millonario ya no significaba esperanza ni seguridad. Había pasado la noche entera sentado en una silla dura, frente a la incubadora, observando cada respiración del bebé, como si su propia vida dependiera de ello. No había dormido, no había comido, no había pensado en nada más, solo en ella, y en ese pequeño ser que respiraba con dificultad, envuelto en cables y silencios. Cuando finalmente salió del hospital, horas después, lo hizo como un hombre que camina sin cuerpo. La ciudad despertaba, la gente iba al trabajo, los autos tocaban la bocina, los cafés abrían sus puertas. Todo seguía igual, menos él. El regreso a la mansión fue un trayecto interminable. Cada semáforo parecía detener el tiempo. Cada calle le recordaba momentos compartidos con su esposa. Lugares donde habían caminado juntos. Restaurantes donde habían hablado del futuro, del hijo que estaba por venir. Ahora, ese futuro no existía. Al llegar, la casa lo recibió con un silencio insoportable. No había risas, no había pasos, no había música, solo el eco de su propia respiración, rebotando contra paredes demasiado grandes para un hombre tan roto. Cerró la puerta lentamente y apoyó la frente en la madera. «Ya estoy en casa», murmuró, sin saber por qué. Nadie respondió. Caminó por la sala principal y dejó las llaves sobre la mesa. Todo estaba exactamente como lo habían dejado el día anterior. Las flores que ella había arreglado, un cojín fuera de lugar, una taza olvidada sobre el escritorio. Subió las escaleras sin prisa. Cada escalón era un esfuerzo, cada paso una herida. Entró en el dormitorio. La cama estaba intacta. El perfume de ella aún flotaba en el aire. Se sentó en el borde, sin fuerzas, y dejó caer la cabeza entre las manos. El llanto, que había estado contenido durante horas, finalmente salió. No fue un grito, no fue un sollozo fuerte. Fue un llanto silencioso, profundo, de esos que nacen cuando el dolor ya no encuentra palabras. «Perdóname», susurró, «no supe protegerte». El tiempo pasó sin que lo notara. Cuando finalmente se levantó, caminó hacia una habitación que no había vuelto a abrir desde que todo comenzó. La habitación del bebé. Empujó la puerta lentamente. Allí estaba todo. La cuna blanca, los juguetes ordenados, la ropa doblada con cuidado. Cada objeto era una promesa rota. Tomó un pequeño par de zapatos entre las manos y sintió que el pecho se le cerraba. «Nunca los vas a usar», dijo en voz baja. O eso creía. El pensamiento del hospital volvió a su mente con fuerza. El llanto débil, la incubadora, la palabra error repitiéndose como una burla. ¿Y si no estaba muerto? ¿Y si aún había algo que hacer? Sacó el teléfono del bolsillo. Lo miró durante varios segundos antes de marcar. «Quiero toda la información», dijo cuando atendieron. «No solo la que es cómoda, todo». Colgó sin despedirse. Pasaron los días. El millonario dejó de ir a la empresa. Canceló reuniones.
No respondió llamadas innecesarias. El mundo financiero, que siempre había girado a su alrededor, empezó a notarlo. Pero nada de eso importaba. Solo había dos lugares donde podía existir ahora: el hospital y la casa vacía. Regresaba al hospital cada día. Se sentaba junto a la incubadora. Hablaba en voz baja, como si el bebé pudiera escucharlo. «No sé quién eres para mí todavía», decía, «pero si decides quedarte, yo también me quedaré». Los médicos observaban desde lejos, algunos con respeto, otros con incomodidad. Había preguntas que nadie se atrevía a hacer. Una tarde, una enfermera se le acercó. «Señor», dijo. Su esposa preguntó algo antes de entrar al quirófano. Él levantó la mirada de inmediato. «¿Qué cosa?». Preguntó si usted estaría bien, pase lo que pase. El millonario cerró los ojos. «Dígales», respondió, «que no lo estoy, pero que voy a intentar estarlo». Esa noche, de regreso a la mansión, tomó una decisión. Abrió el despacho y encendió la luz. Sacó documentos antiguos, carpetas que llevaban años cerradas. Contactó personas de confianza, gente que no hacía preguntas innecesarias. «Necesito saber la verdad», dijo, «aunque me duela». La verdad no tardó en mostrar sus bordes. Había inconsistencias, horarios que no coincidían, registros modificados con demasiada rapidez. Un sistema que priorizaba procedimientos antes que personas. No era una conspiración abierta, era algo peor: negligencia disfrazada de rutina. Una madrugada, sentado solo frente a la ventana, el millonario comprendió algo esencial. Si se iba ahora, si aceptaba el silencio, la historia se repetiría. Y no podía permitirlo. Al amanecer, recibió una llamada del hospital. «El bebé mostró mejoría», dijo el médico, «pero aún no podemos confirmar nada». El millonario cerró los ojos. «No lo hagan desaparecer», respondió, «porque no pienso mirar hacia otro lado». El médico guardó silencio. «Entiendo», dijo finalmente. Esa noche, el millonario volvió a la habitación del bebé en la mansión. Se sentó en el suelo, apoyado contra la cuna vacía. «Tu madre era fuerte», susurró, «y valiente. Si hay una parte de ella en ti, entonces también vas a luchar». El eco de sus propias palabras lo envolvió. La casa seguía vacía. El dolor seguía intacto. Pero ahora había algo más. Una esperanza frágil, un miedo nuevo y una decisión que ya no podía deshacer. Porque a veces, después de perderlo todo, la vida no vuelve como antes, vuelve diferente. El hospital tenía un olor que el millonario ya no soportaba. Una mezcla de desinfectante, metal y silencio. Cada vez que cruzaba esas puertas automáticas, sentía que el aire se volvía más pesado, como si el edificio entero supiera lo que había ocurrido y se negara a dejarlo ir. Aquel día, sin embargo, había ido con una intención distinta. No para esperar, no para rogar, no para sostener una esperanza frágil. Había ido para irse. Caminó por los pasillos con pasos firmes, aunque por dentro todo temblaba. En su mente repetía una y otra vez que ya había hecho lo suficiente, que había preguntado, que había insistido, que había permanecido noches enteras junto a una incubadora que no le pertenecía oficialmente. La palabra «oficialmente» lo seguía persiguiendo. Firmó más documentos. Escuchó explicaciones largas, técnicas, frías. Palabras como protocolo, investigación, tiempos administrativos. Todo sonaba vacío. «Le avisaremos cuando haya novedades», dijo una funcionaria, sin levantar la vista. Él asintió. Sabía que esa frase significaba semanas, tal vez meses, tal vez nunca.
Se detuvo frente a la puerta de salida. El mundo exterior lo esperaba. La ciudad seguía girando. Sus empresas necesitaban decisiones. Su nombre, explicaciones, su vida, algún tipo de continuidad. Apoyó la mano en la pared y cerró los ojos. «Ya está», se dijo en voz baja. «No puedes quedarte aquí para siempre». Fue entonces cuando escuchó el sonido. No era fuerte, no era claro, pero era imposible de ignorar. Un llanto. El millonario abrió los ojos de golpe. «¡No!», murmuró. Giró la cabeza lentamente. El sonido venía de un pasillo lateral, uno que no había recorrido ese día. Dudó por un segundo. Pensó que su mente estaba jugando con él, que el dolor ya se había vuelto creativo. Pero el llanto volvió, más débil, más urgente. El cuerpo reaccionó antes que la razón. Se alejó de la salida y siguió el sonido, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. Cada paso lo acercaba a algo que no sabía si quería enfrentar. Al doblar la esquina, vio a una enfermera joven, nerviosa, sosteniendo una bandeja. Ella también había escuchado el llanto. «¿De dónde viene eso?», preguntó él. La enfermera se sobresaltó. «Señor, usted no debería estar aquí», respondió rápidamente. «Ese bebé», insistió. Ella dudó. Miró a ambos lados del pasillo, como asegurándose de que nadie más escuchara. «Hay cosas que aún no están cerradas», dijo en voz baja. «Y no todos están de acuerdo con que usted las sepa». El millonario sintió una mezcla de rabia y cansancio. «Ya perdí a mi esposa», dijo, «y casi pierdo a mi hijo por un error. No me vuelva a decir qué debo o no debo saber». La enfermera respiró hondo. «Sígame», dijo finalmente. Entraron en una sala pequeña, casi escondida. Allí estaba el bebé, más tranquilo que otras veces, pero aún frágil. Su respiración era irregular, pero constante. El millonario se quedó quieto en la puerta. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó. «¿Por qué no está registrado como corresponde?». La enfermera apretó los labios. «Porque admitir el error implicaría consecuencias», respondió, «y no todos están dispuestos a enfrentarlas». El millonario sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. Entonces, dijo con voz baja, «Si yo me voy ahora, esto desaparece». La enfermera no respondió. Ese silencio fue suficiente. Se acercó a la incubadora. No tocó el vidrio de inmediato. Miró al bebé con atención, como si intentara reconocer algo. Un gesto, una expresión mínima, algo que lo conectara con la mujer que había amado. Ella habría peleado, susurró. No se habría ido así. En ese instante, el bebé movió la mano. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. El millonario sintió que las piernas le fallaban. «No puedo irme», dijo, más para sí mismo que para la enfermera. «Si se queda», comenzó ella, «esto va a complicarse». «Ya está complicado», respondió, «para todos». Minutos después, apareció el médico principal. Su rostro estaba tenso. «Señor», dijo, «su presencia aquí no ayuda». «No vine a ayudar», respondió el millonario. «Vine a quedarme». El médico suspiró. «Usted no entiende la magnitud de lo que está en juego». «Sí la entiendo», respondió con firmeza. «Y precisamente por eso no pienso salir por esa puerta». El médico lo miró durante varios segundos. Finalmente habló con honestidad. «Hubo presión para cerrar el caso rápido», admitió, «para evitar responsabilidades. Su esposa falleció y el bebé fue considerado una pérdida colateral en medio del caos. La palabra colateral fue como un golpe. Ese bebé no es un daño colateral», dijo el millonario con la voz quebrada pero firme.
Es una vida. El silencio volvió a ocupar la sala. Si sigo aquí, continuó, voy a exigir explicaciones, registros, nombres, procesos, y no me voy a detener. El médico bajó la mirada. Entonces esto va a escalar, dijo. Que escale. Esa noche, el millonario no regresó a la mansión. Permaneció en el hospital, sentado frente a la incubadora, observando cada respiración. Por primera vez desde la tragedia, no se sentía paralizado. Tenía miedo, tenía dolor, pero también tenía una decisión. Antes del amanecer, apoyó la mano sobre el vidrio y dijo en voz baja: «Estuve a punto de irme, pero si tú sigues luchando, yo también». Afuera, el hospital comenzaba un nuevo día. Adentro, el momento de irse había quedado atrás, y con él, la última oportunidad de escapar del destino. No era algo visible, pero se sentía en cada mirada esquiva, en cada paso apresurado por los pasillos, en cada conversación que se interrumpía cuando el millonario aparecía. Desde la madrugada, su presencia había dejado de ser tolerada y había pasado a ser incómoda, demasiado incómoda. El médico principal regresó con el rostro serio, acompañado por dos personas que el millonario no había visto antes. Traían carpetas, credenciales y una actitud defensiva que no intentaban disimular. «Señor», comenzó uno de ellos, «estamos aquí para aclarar ciertos puntos». «Perfecto», respondió el millonario, «porque yo también». Lo condujeron a una sala pequeña, sin ventanas. El tipo de lugar donde las decisiones importantes se toman lejos de miradas curiosas. Sobre la mesa colocaron documentos, gráficos, hojas impresas con sellos oficiales. Lo ocurrido durante el parto fue una situación extrema, explicó el médico. Hubo una cadena de decisiones rápidas y una cadena de errores. Lo interrumpió el millonario, que casi me hace enterrar a mi propio hijo sin saber que estaba vivo. El silencio fue inmediato. Uno de los funcionarios aclaró la garganta. Técnicamente, dijo, el bebé fue declarado como no viable en el primer informe. Técnicamente, repitió el millonario, ustedes se equivocaron. No es tan simple, respondió el hombre. Admitirlo así abriría procesos legales, investigaciones internas, sanciones graves. Eso no es mi problema, respondió el millonario con calma. La verdad lo es. El funcionario intercambió una mirada con el médico. Hay algo que usted no sabe, dijo finalmente, y que quizá debería considerar antes de seguir adelante. El millonario apoyó ambas manos sobre la mesa. Dígamelo. El hombre abrió una carpeta distinta. Dentro había copias de registros antiguos, fechas, firmas repetidas. Algunos documentos estaban incompletos, otros claramente corregidos a mano. Este no es el primer caso, confesó. El millonario levantó la mirada lentamente. ¿Cómo? No el primero, ni el segundo, continuó. Ha habido partos complicados antes, situaciones mal manejadas, bebés mal registrados, casos cerrados con demasiada rapidez. El millonario sintió que algo frío le recorría la espalda. Está diciendo que existe un patrón, terminó el funcionario, y que su caso podría exponerlo todo. El médico respiró hondo. No todos los errores fueron malintencionados, dijo, pero muchos fueron convenientes. La palabra quedó flotando en el aire. ¿Convenientes para quién?, preguntó el millonario. Nadie respondió de inmediato. Para la institución, dijo finalmente el funcionario, para evitar demandas, escándalos, pérdidas económicas. El millonario se levantó despacio. Mi
esposa murió, dijo, y mi hijo casi desaparece en un archivo por conveniencia. Lo sentimos, dijo el médico. No lo suficiente, respondió él, porque si lo sintieran, esto no habría pasado más de una vez. Salió de la sala sin pedir permiso. Caminó de regreso hacia la incubadora con el corazón acelerado. Cada paso confirmaba una verdad dolorosa. No solo había perdido a su esposa, había chocado contra un sistema dispuesto a enterrar errores junto con personas. Se detuvo frente al bebé. Seguía respirando, débil pero constante. No eras parte del plan, susurró. Por eso intentaron borrarte. En ese momento, una enfermera mayor se acercó. No llevaba carpeta, no llevaba prisa, solo cansancio en los ojos. Yo estuve allí, dijo en voz baja, el día que nació. El millonario se giró de inmediato. ¿Qué sabe? Sé que su esposa luchó, respondió, y que pidió que cuidaran de su hijo, pasara lo que pasara. El pecho del millonario se cerró. ¿Por qué nadie dijo nada? Porque hablar cuesta carreras, respondió ella, y a veces incluso libertad. Guardó silencio un segundo. Pero ya estoy cansada de callar. El millonario la miró fijamente. Entonces no calle, dijo, yo no lo haré. Horas después comenzaron las presiones. Llamadas de abogados, mensajes de amigos que no hablaban con él desde hacía años. Recomendaciones disfrazadas de consejos. Piensa bien lo que haces. No conviertas una tragedia personal en un problema público. Acepta lo que pasó y sigue adelante. El millonario apagó el teléfono. Esa noche regresó a la mansión por primera vez desde que había decidido quedarse. La casa seguía siendo un lugar silencioso, pero ya no era un refugio. Era un recordatorio de lo que estaba en juego. Entró en el despacho y encendió la luz. Sacó una carpeta gruesa que llevaba su nombre. Dentro, contratos, contactos, poder acumulado durante décadas. Si el dinero sirve para algo, murmuró, es para esto. Al amanecer, volvió al hospital con una decisión tomada. Voy a solicitar una auditoría completa, dijo al médico, externa, independiente. ¿Eso va a desatar una tormenta?, respondió él. Ya la hay, contestó el millonario, solo que la escondieron. El médico lo observó por unos segundos y asintió. Entonces necesito ser honesto, dijo. Hay gente poderosa involucrada. Esto no va a ser limpio. Nunca lo es, respondió el millonario, pero tampoco pienso retroceder. Ese mismo día, los registros comenzaron a moverse. Nombres aparecieron, otros intentaron borrarse. La maquinaria del silencio empezó a fallar. Al caer la noche, el millonario volvió a sentarse junto a la incubadora. Te prometí que no me iría, susurró, y ahora entiendo por qué. El bebé se movió levemente. Un gesto mínimo, pero suficiente. Afuera, el hospital seguía funcionando. Adentro, una verdad largamente enterrada comenzaba a respirar. Y el millonario comprendió algo fundamental. El secreto que nadie esperaba no era solo un error. Era una cadena de silencios que alguien por fin estaba dispuesto a romper. La primera amenaza no llegó con gritos ni violencia. Llegó con silencio. El millonario lo notó al despertar aquella mañana en la mansión. Su teléfono, que solía vibrar sin descanso, estaba completamente quieto. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna notificación. El mundo que siempre había exigido su atención ahora parecía haberle dado la espalda. Ese silencio era peligroso. Se levantó despacio y caminó hasta la ventana. Afuera, el jardín estaba impecable, como siempre. Demasiado perfecto para el caos que se avecinaba. En el fondo, un automóvil oscuro permanecía estacionado más tiempo del normal.
No era paranoia, era experiencia. «Ya empezó», murmuró. Volvió al hospital horas después, acompañado solo por su determinación. En la entrada, notó miradas distintas. Ya no era visto como un padre devastado, sino como un problema. Como alguien que había cruzado una línea invisible. En la unidad neonatal, el ambiente también había cambiado. Más controles, más supervisión, menos palabras. El bebé seguía allí, más fuerte que antes, más vivo de lo que los informes jamás admitirían. El millonario se sentó a su lado, como todos los días. «Hoy va a ser difícil», susurró, «pero no pienso irme». Una enfermera joven se acercó con cautela. «Señor», dijo, «hay personas preguntando por usted». «Siempre las hay», respondió él. «No como ahora», insistió ella. «Esta vez no parecen querer ayudar». Minutos después, fue llamado a una oficina administrativa. Dentro lo esperaban 2 hombres que no se presentaron. No lo necesitaban. Su poder estaba en el tono de voz, no en los nombres. «Usted está complicando una situación delicada», dijo uno de ellos. «Yo no la compliqué», respondió el millonario. «Yo la expuse». «Exponerla no la va a mejorar», replicó el otro. «Solo va a destruir reputaciones, incluida la suya». El millonario se recostó en la silla. «Mi reputación sobrevivirá», dijo. «La conciencia de ustedes, no lo sé». Los hombres intercambiaron una mirada rápida. «Usted tiene mucho que perder», insistió uno. «Empresas, socios, protección». «Ya perdí a mi esposa», respondió el millonario con frialdad. «Y casi pierdo a mi hijo por su negligencia. No me hablen de pérdidas». El silencio volvió a llenar la sala. «Si sigue adelante», dijo el segundo hombre, «el bebé será trasladado. Por su propio bien». El millonario se puso de pie de golpe. «Ni lo intenten». «Usted no tiene autoridad legal», respondió el hombre. «Todavía». La palabra todavía quedó flotando como una amenaza directa. El millonario salió de la oficina con el corazón acelerado. Por primera vez desde el inicio de todo, sintió miedo real. No por él, por el bebé. Esa misma tarde recibió una llamada de su abogado personal. «Y esto se está poniendo feo», dijo sin rodeos. «Hay presiones muy fuertes para que retrocedas». «No voy a hacerlo», respondió el millonario. «Entonces prepárate», advirtió, «porque van a intentar aislarte, legalmente, mediáticamente, personalmente». Colgó sin decir más. Esa noche, el millonario no regresó a la mansión. Permaneció en el hospital, durmiendo en una silla, alerta a cualquier movimiento. El miedo y la esperanza se mezclaban dentro de él como 2 fuerzas opuestas. Cerca de la madrugada, el bebé comenzó a llorar con más fuerza de lo habitual. Los médicos entraron de inmediato. Hubo tensión, órdenes rápidas, monitores sonando. El millonario se quedó afuera, con las manos temblando. «No otra vez», murmuró. Pasaron minutos eternos. Finalmente, un médico salió. «Está estable», dijo. «Fue solo un susto». El millonario sintió que el aire volvía a sus pulmones. «Necesito que me escuchen», dijo entonces con voz firme. «Porque esto no va a volver a pasar». El médico lo miró con cansancio. «¿Está dispuesto a llegar hasta el final?», preguntó. «Porque no habrá marcha atrás». El millonario pensó en su esposa, en su sonrisa, en la frase que ella había dicho antes de entrar al quirófano. «Todo va a salir bien». «Sí», respondió, «estoy dispuesto». Al amanecer, tomó la decisión más arriesgada de su vida. Hizo públicas las primeras pruebas. No nombres aún, no acusaciones directas, pero suficientes datos para que el silencio empezara a romperse. La reacción fue inmediata.
llamadas furiosas, amenazas veladas, titulares discretos que hablaban de irregularidades. El hospital entró en modo defensivo. Los responsables comenzaron a protegerse entre sí. Pero ya era tarde. Esa tarde, una mujer mayor se le acercó en la sala de espera. Era la misma enfermera que había decidido hablar. «Ya no pueden detenerlo», dijo. Demasiada gente empezó a preguntar. «Gracias», respondió el millonario. «No me agradezca», dijo ella. «Agradezca a ese niño por sobrevivir». Al caer la noche, el millonario volvió a sentarse junto a la incubadora. «Van a intentar asustarnos», susurró. «Pero no estás solo. Nunca más». El bebé apretó uno de sus dedos con una fuerza inesperada. El millonario cerró los ojos. Entre el miedo y la esperanza, había hecho su elección. Y aunque sabía que el final aún no estaba cerca, también sabía algo más. Cuando alguien decide proteger una vida, incluso el poder más oscuro empieza a temblar. El amanecer llegó con un cielo limpio, como si el mundo intentara fingir que nada había pasado. Para el millonario, sin embargo, cada rayo de luz era una confirmación. Había cruzado un punto sin retorno. Ya no se trataba solo de su dolor, ni siquiera de la verdad que estaba emergiendo a golpes. Se trataba de una vida pequeña que respiraba gracias a decisiones tomadas contra el miedo. En el hospital, el ambiente era distinto. No más murmullos nerviosos, no más puertas cerradas apresuradamente. Había cámaras, auditores, abogados, personas externas que hacían preguntas que ya no podían ser ignoradas. El sistema, por primera vez, estaba siendo observado. El millonario caminó por los pasillos con paso sereno. No triunfante, no vengativo, solo firme. A cada paso recordaba el rostro de su esposa, su voz tranquila, la forma en que había apretado su mano antes de entrar al quirófano. Todo va a salir bien. No había salido bien como ella lo imaginó, pero había salido con verdad. En la unidad neonatal, el bebé dormía. Ya no estaba rodeado de tantos cables. Su respiración era más estable, más fuerte. El millonario se sentó a su lado y apoyó la mano sobre la incubadora. «Llegamos hasta aquí», susurró. Un médico se acercó. No era el mismo de antes. Era alguien nuevo, con mirada cansada pero honesta. «Los resultados finales están listos», dijo, y las investigaciones avanzaron más rápido de lo esperado. El millonario levantó la mirada. «Dígame, el bebé es su hijo», confirmó, sin lugar a dudas. El mundo se detuvo por un instante. No hubo grito, no hubo celebración ruidosa, solo lágrimas silenciosas. «Gracias», fue lo único que pudo decir. «Hay algo más», añadió el médico. El hospital reconoció oficialmente el error. Habrá consecuencias, cambios reales. El millonario cerró los ojos. «Eso no me devuelve a mi esposa», dijo, «pero evita que otros pasen por lo mismo». «Exactamente», respondió el médico. Las noticias no tardaron en circular. Esta vez, no como rumores, sino como hechos. Informes claros, responsables señalados, procesos abiertos. Algunos intentaron huir, otros negociar. Pero el silencio había perdido su poder. En la mansión, la casa volvió a recibir vida. No de golpe, no mágicamente, pero volvió. La habitación del bebé fue abierta otra vez, no como un santuario del dolor, sino como un espacio real, imperfecto, vivo. El millonario quitó algunos objetos, dejó otros, no para olvidar, sino para honrar. «Tu madre habría sido increíble en esto», dijo una noche, sosteniendo al bebé en brazos por primera vez. El niño abrió los ojos lentamente, un gesto mínimo.
Suficiente. Los días se transformaron en semanas. El mundo del millonario cambió. Algunos negocios quedaron atrás. Alianzas se rompieron, pero también aparecieron nuevas personas. Gente que no estaba interesada en su dinero, sino en su postura. Una tarde, sentado en el jardín, el millonario miró el cielo y habló en voz baja. «Perdí todo, y aún así, aquí estás». El bebé respondió con un sonido suave, casi una risa. El millonario sonrió por primera vez sin culpa. La ceremonia fue simple, sin cámaras, sin discursos largos. Solo él, el bebé y un pequeño objeto que pertenecía a su esposa. Una carta que ella había escrito semanas antes del parto, guardada para el día especial. La leyó en silencio. «Si algo sale mal, prométeme que no dejarás que el amor se pierda conmigo». Las manos le temblaron. «Te lo prometo», dijo. El proceso legal siguió su curso, no perfecto, no rápido, pero real. El hospital cambió protocolos. Nuevas voces fueron escuchadas. Errores antiguos salieron a la luz. Nada borraría el pasado, pero el futuro ahora tenía forma. Una noche tranquila, con la casa en silencio, el millonario se sentó en el sofá con su hijo dormido sobre el pecho. Miró alrededor. Ya no veía vacío. Veía ausencia transformada. A veces, susurró, la vida quita todo para enseñarnos qué es lo que realmente importa. Cerró los ojos. No era el final feliz que había imaginado, pero era un final verdadero. Porque el amor no siempre llega como esperamos. A veces llega después de la pérdida, después del error, después del dolor. Y cuando decide quedarse, lo cambia todo. Fin.